Gente, cada que subo una tier list, saben que suelo subir tier list de cartas EX, de cartas de partidario, aparte, pero siempre me piden que suba tier list de cartas de 3 rombos, ¿no? Y siempre se me ha hecho un poco complicado de subirla porque son un verguero de cartas. Pero el día de hoy los voy a complacer porque no solo he arreglado y he encontrado la forma de hacerlo sin que sea 1000 horas viendo cada carta inútil, sino que también la vamos a agregar a las tier list mensuales que vamos a hacer. En este momento tengo una meta de 4 tier lists al mes, chat. Tenemos cartas EX, partidarios, cartas de 3 rombos o 3 diamantes, como le quieran decir. Y la otra tier list que les voy a traer en estos días va a ser Pokébebés, pero combinado con objetos y Pokéherramientas. Entonces esas van a ser las 4 tier lists que voy a estar haciendo mensualmente, obviamente actualizándolas con los cambios del meta actual, ¿no? Y cada expansión nueva que salga. Así que bueno, espero que les guste el día de hoy esta tier list. Vamos a ver qué tanto me demoro haciendo esto y les quiero mostrar lo que les tengo preparado para hoy. Ok amigos, hay que meter un poquito de lupa, pero dos cosas. Uno, me voy a estar apoyando obviamente con el juego, donde vamos a ver las cartas a detalle. Si hace falta ver alguna carta, la buscamos acá. Y dos, les voy a dejar el enlace de la tier list en el comentario fijado para que lo vean más detallado. Entonces, como pueden ver, hay bastantes categorías acá, empezando claramente con la categoría top, que bueno, obviamente pues serían las cartas más dominantes, las que se utilizan en los mazos más metas y competitivos que hay en el juego, ¿no? Luego tenemos la categoría buena, que serían cartas que no están dentro del top, pero que aún así se pueden considerar que se pueden utilizar en mazos que están decentes, ¿no? Que pueden ser viables en jugar en rankeds. Luego tenemos cartas en categoría interesante, que vendría siendo cartas que puede llegar a ser algo en alguna baraja off meta o algo interesante, ¿no? Por eso le puse interesante XD. Luego tenemos potencial futuro, que son cartas que no se ve prácticamente ahorita en nada, pero que yo pienso que sí que puede tener un potencial en futuras actualizaciones, que salgan nuevas mecánicas o nuevas cartas y estas cartas puedan brillar más, ¿no? Luego tenemos la categoría puede volver, que básicamente son cartas que han sido top o buenas y que ahorita no se usan actualmente, están muertas, pero que pueden volver. Considero que tienen una efecto o habilidad tan interesante que pueden volver en cualquier momento con alguna nueva expansión. Luego tenemos Tuvo su día, que es una categoría especial para recordar aquellas cartas que fueron meta, que ya han sido power creepeadas o ya fueron, pero como tuvieron su día bueno donde sí eran muy reconocidas, le vamos a poner como una especie de mención honorífica en esta categoría para que no caigan en muertas o power creepeadas, ¿no? Como el resto. Luego tenemos cartas que son que realmente no están muertas ni nada, están ahí, pero pues son bastante dudo mucho que se usen, pero tampoco están al nivel de las más basuras, ¿no? Luego tenemos la categoría de Nació Muerta, que son cartas que pues básicamente han metido por relleno en cada expansión, que han salido pero que no van a ver nunca un uso probablemente, ¿no? Y por último, ahora sí, la última clasificación es Power Creep, que son cartas que han salido, que están buenas o interesantes, pero que al pasar del tiempo han salido mejores cartas que hacen mejores efectos por el mismo coste, etcétera, y pues ya no van a usarse probablemente nunca más, ¿no? Entonces, como pueden ver, en Nació Muerta y Power Creep ya he llenado las cartas. Todas estas que ven aquí las pueden ver en el enlace. Son cartas bastante mediocres, la verdad, para no perder tiempo en estas clasificatorias, ¿no? Bueno, le he dado uso al Darkrai que lo había puesto en Power Creep. Lo podemos poner en porque le he dado un poco de uso ahí. Bueno, pero nada, de no creo. Pero eso sería estas cartas que ya he clasificado para no perder tiempo en ellas. Como ven, son cartas bastante mediocres o cartas que han sido power creepeadas, como no sé, Wigglytuff, por ejemplo. Wigglytuff es una carta soporte que es un fase 1 y cuando la tienes en la banca cura 20 a tu Pokémon herido, ¿no? ¿Y quién hace eso pero mejor? Pues Indeedee, ¿no? Tenemos a Indeedee, que es un básico y hace lo mismo y no tienes que evolucionar, es un cupo menos en el mazo, etcétera, etcétera. Eso es un power creep, pues básicamente, chat. Y bueno, tenemos las cartas de Nación Muerta, por ejemplo, no sé, Dondoso. Esta carta es malísima y nunca va a ver luz ni nada porque pues no tiene nada interesante, es súper cara, etcétera, etcétera, ¿no? Bien.
Luego tenemos aquí la categoría pendiente clasificar, porque pues es la que vamos a clasificar el día de hoy, ¿no? Entonces, dicho esto, sé que hay muchas imágenes, pero es porque son muchas cartas chat. Vamos a ir poco a poco, ya saben que si quieren ver la tier list detallada, les voy a dejar el enlace para que vean cada carta si ustedes quieren, ¿ok? Bien chat, ahora sí vamos a empezar. Por cierto, antes de que hay algunas cartas que son medio engañosas dentro del juego que seguramente no van a ver acá. Y me van a escribir en los comentarios, oye, ¿y por qué no metes a Stoneland? ¿No? El que te pone que cuando pegas necesitas una energía más para pegar. O Claydol, por ejemplo, ¿no? Y les digo que revisen en el juego porque yo también caí en la trampa. Y por ejemplo, Claydol es 12 diamantes, no es 3 diamantes. Y por eso no está en esta tier list. Pues supongo que habrá alguna que otra carta interesante en 2 diamantes. Pero ya, pues mucha carta. Estas cartas no las vamos a meter porque solamente estamos viendo 3 diamantes, ¿ok? Bien. Empezamos con Mewtwo Baby de la muerte. Yo creo que se ve bien ahí. Lo vamos a poner en tubo su día por nostalgia, porque se lo merece. Porque esta carta, pues ya saben, si están jugando el juego desde el día 1, esta carta se utilizaba en el mazo de Mewtwo como tanque, básicamente. Mientras cargabas o buscabas a tu Gardevoir de la muerte con tu Mewtwo EX, tenías a Mewtwo Baby ahí recibiendo los vergazos, incluso sacrificándose, ¿no? Entonces por eso lo vamos a poner en tubo su día. No creo que vuelva a... No va a volver nunca más esta carta porque está obviamente power creepeada, pero como mención honorífica, la colocamos en esta categoría. Por otro lado, pues tenemos a Lucario. Lucario que tiene una habilidad bastante interesante que es aumentar el daño de tus Pokémon de tipo lucha en 20. Y yo le voy a poner en puede volver porque es una carta que está bastante bien. Lo que pasa es que el tipo lucha actualmente es creo que el peor tipo que hay. No hay ni un mazo bueno que le ayude en nada. Entonces en el momento en que le pongan un par de cartas ahí interesantes, creo que Lucario podría ser una buena opción para mirarlo, ¿no? Habría que ver. Pero me parece una muy buena carta como para... pero me parece que tiene un buen efecto como para que sea poder creepeada aún. Luego tenemos a Articuno Baby que también le vamos a poner en tubo su día porque al igual que Mewtwo Baby, Articuno Baby también se utilizaba en mazos de tipo agua o incluso para apoyar al infame Dragonite como carta baratilla, ¿no? Tanto para Starmie o Articuno EX como para Dragonite también, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en tubo su día. Por cierto, para los que no saben, hay una especie de jerga en el Pocket que si ya saben que hay cartas EX y cartas no EX del mismo tipo. O sea, si es Mewtwo no EX y Mewtwo EX, pues al no EX se le dice Baby para simplificar, ¿no? Para no estar diciendo Mewtwo no EX, Mewtwo Baby, ¿no? Más fácil. Tenemos a Marshadow, que esta sí me va a costar meterla en algún lado. Porque es que el problema de Marshadow, a mí me gusta su efecto, pero el problema es que hay muchas cartas que te debilitan con habilidad y eso como que anula el efecto de Marshadow. Por ejemplo, si tu Pokémon le queda 20 de vida y te lo debilita un Darkrai, un Greninja, lo que sea, ya no cuenta esa debilitada para que Marshadow active su efecto. Por lo que yo creo que aparte de que el tipo lucha está totalmente muerto, creo que eso le jode bastante a Marshadow. Entonces, yo la voy a poner en tubo su día. Creo que pueden salir mejores cartas para el tipo lucha. No creo que esto ya sea una carta viable actualmente. Aparte los Pokémon ya tienen mucha vida como para que 120 sea algo que importe demasiado. Sigue siendo bastante daño por 2 de energía, pero yo creo que lo va a poner en todo su día. Nos vamos con Carnivine de la muerte y yo creo que es una carta que está... puede volver, interesante. Ha sido una carta que ha sido meta en algún momento de la vida. Pero yo no creo que entre interesante y puede volver... Siento que es más interesante que pueda volver a ser meta porque siento que el power creep va avanzando cada vez más y siento que no sé si funcionará de estilo que sacan un nuevo Arceus o algo así, esto podría ver. Yo lo voy a poner en interesante, puede volver, lo veo más como que vuelve al meta. Interesante es como que está ahí, se pueden hacer cosillas, pero no la veo como meta, la verdad. Luego tenemos a Tapu Lele, que esta es otra carta que puede volver claramente. Tapu Lele tuvo una temporada
donde dominó totalmente y luego salió otra temporada y adiós Tapu Lele, o sea, fue una cosa de locos. Creo que es una de las cartas que fue bastante XD porque sales, brillas y luego sale otra expansión y se murió y nunca más la vimos, ¿no? Pero es por culpa pues del meta actual que tenemos de 2 de energía, 1 de energía y entonces Tapu Lele como que no le sacas mucho provecho. Ojo si cambia ahora con la nueva expansión donde estamos viendo que hay cartas como Venusaur, Blastoise o Charizard que necesitan mucha energía para atacar. Podría ser que Tapu Lele para potenciar el tipo psíquico para variar, como si no estuviera fuerte ya, pueda volver o quizás en un futuro, ¿no? No creo que tengamos para siempre un meta de 1 o 2 de energía, ¿no? Sería raro. Entonces vamos a ponerle en puede volver Tapu Lele de la muerte. Tenemos a Chandelure. Chandelure se me hace una carta interesante. No la veo potencial futuro, la veo interesante actualmente de que se puede ingeniar algo. Pero potencial futuro ya van a ver que tengo preparadas algunas que lo merecen más. Mi problema de Chandelure es que en teoría está bien la carta, está ok, pero no es increíble, ¿sabes? O sea, como que sí, descartas una carta de la baraja, pero a veces es una carta que no significa nada, a veces sí, pero ya estás arriesgando meter o un compañero solo para eso, puedes pegar 80, o sea, es como que está irregulera, ¿no? Entonces la vamos a poner interesante y ya está. Al contrario de Aegislash, que esta yo siento que sí tiene potencial futuro, porque el tipo metal le pasa algo similar al tipo lucha, que actualmente pues no hay nada bueno, y por eso siento que no hay nada que pueda aprovechar realmente a Aegislash. Sin embargo, en próximas expansiones donde metan nuevas cartas de tipo metal o incluso tipo psíquicas que puedan aprovechar a esta carta, creo que podría ser interesante, así que la vamos a poner en potencial futuro. Que fue raro, ¿no? Interesante, potencial futuro, pero no. Interesante para el futuro. Pasamos con Gardevoir, que efectivamente la vamos a poner en tubo su día, porque pues esta carta icónica del mazo de Mewtwo no creo que vuelva realmente, creo que ya está power creepeada, o quién sabe, pero creo que es adecuado ponerla ya en tubo su día. Tuvo su meta de las primeras 2 expansiones donde dominó muchísimo con Mewtwo y pues ya actualmente no hay mejores opciones, ¿no? Tenemos a Xatu. Xatu de la muerte. Muchos dirán potencial futuro. Yo esta la veo interesante. Que es una carta que cae en lo meme, cosas así raras. Tiene una habilidad interesante, pero es muy difícil de ejecutar. Es una carta muy débil. Se ha demostrado que pues es una carta que está interesante básicamente, pero no va a ser ni buena ni top. Está ahí, por si quieres inventarte algún masito troll, ¿no? Luego tenemos a Weezing, que salió de la ultratumba. Recientemente, al principio de esta expansión, se empezó a utilizar con Mega Absol, con Darkrai, con cosas, ¿no? Pero luego salieron mejores opciones y Weezing pues quedó como de lado, ¿no? Entonces yo no sé qué hacer con Weezing. No sé si estuvo su día o la dejamos en interesante o la metemos en buena. Yo creo que está al nivel de estas, yo creo que un poquito más arriba, ¿no? La podemos poner como que es buena carta. Igual después la bajamos si hace falta, ¿no? Pero me parece que es que tiene buena sinergia a pesar de todo con el tipo veneno, porque envenenas gratis, le puedes poner la flecha también si hace falta, lo puedes combinar con Darkrai. Pero al final, al fin y al cabo, queda un poco floja, ¿no? Yo creo que la voy a bajar. Queda un poco floja, la verdad. La voy a poner en interesante, porque creo que todavía se puede jugar, pero tampoco es la gran cosa, honestamente. Tenemos a Victreebel. Victreebel, que también otra carta que renació gracias a la campana de la muerte. Que por cierto, antes de que me digan, ya saben, les he mencionado al principio del video que aquí no van a ver Pokébebés, aunque son 3 diamantes también, porque vamos a hacerlo en una tier list aparte, ¿ok? Por eso no están acá. Victreebel, que salió como un mazo aparentemente súper fuerte, pero que al pasar del tiempo no envejeció bien, ¿no? Estuvo como que bastante meh. Le afecta muchísimo a Chingling, también a Victreebel, por cierto. Lo usa y también le afecta un huevo a Victreebel, porque no le deja evolucionar. Perdón, no le deja evolucionar. Entonces, curiosamente,
Y aparte pues no tiene demasiado daño, Victreebel, depende de esa estrategia de matar Pokébebés, pero si el oponente pues no te pone Pokébebés o juega en torno a eso, como que te la lía, ¿no? La vamos a dejar en interesante junto a Wizzing. Tenemos aquí a Milotic. Milotic yo la voy a poner en potencial futuro. Es una carta que cura un montón. Se podría utilizar en algún momento. Quizás ahorita no está viendo mucho juego, pero es porque también el tipo agua está muy definido con el mazo de Greninja con Suicune. Es el mejor mazo que tiene el tipo agua y como que no hay otra variante actualmente mejor que esa o que sea al menos decente. Entonces yo creo que por eso no se juega Milotic, pero en algún momento que baneen a Greninja, por ejemplo... Que baneen a Greninja, por ejemplo, de las Ranked. Yo creo que Milotic, es que Greninja, de verdad, loco, de verdad, no deja jugar, loco, es el dueño del balón actualmente. Entonces sí, vamos a poner a Milotic en potencial futuro. Y de aquí tenemos a Tiranitar. Tiranitar siniestro. Ese Tiranitar siniestro, chat, yo lo veo interesante porque... tienes a Hydreigon. Sé que no es la mejor combinación del mundo porque son dos fase 2. Pero si en algún momento sacan otra carta similar a Hydreigon que se carga energía, puedes hacerla de Tiranitar, te pasas las energías y puedes pegar, ¿no? Y pega bien, entonces me parece interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a Typhlosion, que también me parece una carta interesante. Aunque quemar no sea la mejor habilidad del mundo, puede estar interesante si, no sé, si sacan una carta tocha que te pegue aún más si estás quemado o algo así. Podría servir. Actualmente yo podría ser potencial futuro quizás. O lo veo más interesante que otra cosa. Interesante. Potencial futuro lo veo como para que esté en el top. Para que me... Sé que está medio confuso entre estas dos categorías. Pero yo esto lo veo como para que pueda estar en un mazo top. Y esto lo veo más como un mazo tier A, tier B, ¿sabes? Como algo para bueno. Creo que esa es la diferencia principalmente. Luego tenemos a Turtonator, que podría surgir con Charizard. O sea, siempre que sale una nueva carta me da risa, porque siempre que sale una nueva carta de tipo fuego que puede estar interesante, la primera opción que yo creo que a muchos se les viene a la cabeza es ¿qué tal va con tu Turtonator, ¿no? Y al final resulta que hay mejores opciones. Entonces la voy a poner en interesante porque no siento que el problema de Turtonator es que dependes demasiado de Kiawe. Y si no te sale Kiawe turno 1 o rápido, es muy inútil. Entonces la vamos a poner en interesante. Y ya está, ¿no? Tenemos a Sylveon, que es una buena carta. Sylveon no, Sylveon Baby, que es una buena carta. Puede estar ahí interesante en un mazo de Eevee. Si vuelve a... O sea, lo puedes jugar si quieres incluso. Está el mazo de Espion con Sylveon. Aunque ahora el último mazo que salió pues no lleva Sylveon, sino que llevaba... ¿Qué llevaba? Ya me olvidé. Ah, llevaba Indeedee, ¿no? Pero bueno, eso no quita que es una buena carta. Pega 130 si tienes evoluciones en la zona de la banca. Está bien, supongo, ¿no? Luego tenemos a Lithium Baby, que también es una carta interesante. O sea, esto para mazos de Eevee necesitas como lidiar con Oricorios y eso es lo que las hace buenas cartas. Más allá de otra cosa, porque ya sabes que Oricorio te condiciona la baraja, que tengas que tener algo para lidiar. Entonces si vas a jugar mazos de Eevee, pues yo creo que tienes que llevar alguna de estas dos cartas sí o sí, ¿no? Luego tenemos a Ho Baby. Esta carta ha pasado desapercibida. No tiene un mal efecto, o sea, curar 30 a cada rato a la banca y tal puede estar bien, pero igual necesita mucha energía, es decir, que la han hecho como para que se juegue con Ho EX. Yo la voy a poner en me, honestamente. Luego tenemos a Jolteon, más de lo mismo, es buena carta, es el mismo concepto. Si existe Oricorio, esto tienes que llevar algo de esto, depende de qué tipo de... Aunque bueno, tienes el otro Jolteon. La voy a poner en interesante esta, porque está el otro Jolteon que me parece mejor, la verdad. Que ahorita seguramente está por ahí. Tenemos a Palkia Origen, que la vamos a poner en tuvo su día. Obviamente que esta carta está power creepeada. Hay muchas mejores opciones actualmente, pero pues no podemos negar que tuvo su día de brillo, de triunfo
gracias a Gyarados, ¿no? Gyarados EX, entonces bueno, tuvo su día y ya está, ¿no? Lycanroc. Lycanroc, o sea, la podríamos poner en tuvo su día, pero realmente nunca fue un mazo bueno, a diferencia de los que están acá que sí eran mazos buenos. La voy a poner en me. O sea, siempre... O tuvo su día, chat. Se merece tuvo su día al Lycanroc. Porque sí sé que se jugó con Rampardos, pero era un mazo bastante pocho. Se jugó un tiempito nomás y ya luego ya no se jugó nada. No, la voy a poner en carta me y ya está. Luego tenemos a Honchkrow, que esta carta yo le pongo, no sé si potencial futuro o interesante. Es que, ¿qué necesitaría esto para que sea muy top? Es que no depende de que te salga algo, de que tenga un mejor compañero o algo, ¿no? La voy a poner en interesante porque siento que se puede hacer algo con esta carta, pero no estoy muy seguro si sea súper viable para que sea un mazo top, ¿ok? Luego tenemos a Kangaskhan, que la vamos a poner en tubo su día. Obviamente esta carta está power creepeada también. Para los que no saben qué es power creepeada, chat, lo explico otra vez. Sé que hay a veces términos que no se entienden y uno dice, pero ¿qué mierda es eso? Entonces por eso suelo explicarlo. Vamos a poner un ejemplo de Dragon Ball, loco. Al principio Dragon Ball, ¿quiénes eran los malos? No sé, tenías allá la patrulla roja y luego Yancha era súper fuerte y tal. Y fue avanzando el anime y tal, empezaron a salir nuevos villanos, nuevos personajes, llegó Piccolo, que luego Yancha era basura, luego ya empiezan a venir los que si Raditz, Nappa, ¿no? Entonces va habiendo una escala de poder que ya los que antes eran fuertes ahora son tremendas basuras, ¿no? Eso es un power creep de manual, ¿ok? Entonces yo creo que ahora sí está bien explicado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso le pasó a Kangaskhan. Tenemos a Golem que justamente hace poco tenía pues ese mazo con el casco, con Indeedee que se cura, un mazo de stall, ¿no? La pondré buena. Sí, la pongo como buena. Es un mazo que no la ves para nada en Ranked, pero sé que a muchos les puede divertir, les puede gustar jugarlo. No lo vi en Ranked, me parece raro. Pero podríamos ponerlo en interesante incluso, ¿ah? Vamos a poner en interesante porque está ahí más está regulero, la verdad. Luego tenemos a SQ que me parece que también tiene potencial futuro, honestamente. O sea, que puedas tanquear con esta carta. O sea, la veo como una carta tanque, honestamente, pero... Es que la tienes difícil contra Suicune, ¿no? También, que es la carta tanque, pero que roba cartas. Entonces está mucho mejor. Esta no es EX, lo cual le da ese plus. Puede aguantar si lo llevas, no sé, con algo que le cure. Pero no sé, mejor la pongo interesante. No la veo clara. Luego tenemos a Executor de Alola, que la vamos a poner en interesante porque no la veo ni con potencial futuro, no la veo que pueda volver. La veo buena, puede ser una carta buena. La combinas con Mento, puedes one-shotear, o sea, es una típica carta meme, ¿no? La voy a poner interesante. Que se puede jugar, pero... Tenemos a Dusknoir nuevo, que... o sea, esta tiene una mecánica de que si la debilitas tiras una moneda y si sale cruz... No das puntos. Me parece bastante honestamente, este Dusknoir, a comparación del otro. Luego tenemos a Serperior, que esta la voy a poner en... Puede volver. O potencial futuro, mejor, ¿no? Porque en el meta sí estuvo, pero fue por muy corto periodo, yo creo. Con Cele Vital, que se utilizaba Serperior, pero luego fue descartado totalmente Serperior. Y se empezó a jugar con Executor y X y tal. Entonces ya Serperior, a pesar de que lo tenemos seguramente muy presente de que está ahí, creo que fue más por los memes que salieron de Celebi con 1000 monedas, más que lo que duró en el meta. Entonces, como que dominando no estuvo mucho, porque incluso su mazo era malardo, por eso lo sustituyeron. Pero yo creo que tiene potencial futuro. Lo vamos a dejar en potencial futuro. Porque siento que lo que puede volver es lo que realmente sí estuvo fuerte por bastante tiempo, ¿no? O por un periodo de tiempo, ¿no? Pero fuerte, no solamente que se usaba, sino que estuvo fuerte, ¿ok? Tenemos a Shaming, que yo creo que es una buena carta, a pesar de que existe pues Indeedee EX.
Shaymin, la diferencia es que cura a todos 10, entonces puede estar interesante. Aparte es una carta no EX, a diferencia de Indeedee, que es tan buena, pero a la vez te puede ser el talón de Aquiles de tu mazo, porque te pueden meter un, no sé, Shuriken de agua, Indeedee, Helio, y te matan, te quitan 2 puntos y puedes perder la partida por eso. Entonces, a ver, Indeedee es tan buena que también puede ser tu condición de derrota, ¿no? Entonces, con Shaymin no pasa eso porque pues solo da un punto y ya está. Pero también es una carta que te puede estorbar si te sale, no sé, turno 1. No sé. Pero me parece que es una buena carta. Luego tenemos a... ¿Quién es esta? Delcatty. Delcatty lo voy a poner en potencial futuro. No se ha probado demasiado esta carta, yo la he probado. Porque, no sé, me parece interesante su habilidad, pero la verdad no terminó de cuajar para mí. Habría que ver si sale algún partidario que realmente se pueda explotar esta mecánica. Para los que no saben, lo que hace Delcatty es que una vez es similar a Sylveon, ¿no? Que cuando evolucionas puedes robar 2 cartas, pero la diferencia es que cuando evolucionas a Delcatty puedes robar una carta de partidario de tu pila de descartes. Es decir, si usaste un Professor, evolucionas a Delcatty y puedes recuperar ese Professor y volverlo a utilizar. Habrá que esperar a que salga un partidario realmente bueno, con una carta que realmente sea buena y que la utilice y que no le moleste tener a Delcatty como apoyo en lugar de otra carta. O sea, como que son bastantes condiciones, pero yo creo que se puede hacer algo con esta carta. Bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos a Cursola de Galar, que pues tenemos esta carta que es interesante. No la veo meta ni nada, es una carta más al meme, al azar, ¿no? Al igual que muchas cartas que están acá, como Satu o Executor de Alola, que pues si sale cara te cagas de risa, ¿no? Luego tenemos a Meowscarada, que la voy a poner en Puede Volver, porque es una carta que realmente pega muy bien a cartas EX, por poca energía. Y tiene buena vida, el tipo planta tiene mucho sustain con la capa de hojas, con las éricas, con las lilias. Pues yo creo que podría volver este Meowscarada. Luego tenemos a Rillaboom. Rillaboom yo lo veo con potencial futuro. Sé que parece medio troll, pero lo veo más como una carta de apoyo para hacerla de... O sea, la diferencia que tiene esto con Sabrina, por ejemplo, es que tú escoges la carta. Y eso parece una tontera, pero puede ser muy interesante. Por ejemplo, abusar con esta habilidad y algún como apoyo esto atrás. Y escoger tú lo que quieres que pase a la zona activa. Puede estar bien, ¿eh? Es como un Helio, pero sin tener que hacerle daño. Pero claro, tienes que sacar cara. La voy a poner en potencial. Quizás me equivoque, estoy entre potencial e interesante, ¿ah? No, vamos a ponerle en interesante, interesante. No la veo tan tocha, la verdad. Porque es muy... Es un fase 2, tendrías que llevarla con Mento, ¿no? A menos que salga algo que también aproveche a Mento, que no sea fase 2, sino que sea básico o algo así. No lo sé, vamos a ponerlo interesante mejor. Tenemos este nuevo Pyroar que pega un montón. Se descarta creo que 2 de energía. Vamos a revisar, que esta es la primera carta que no me acuerdo exactamente lo que hace. Vamos a buscar a Pyroar, ¿no? Vamos a aprovechar acá. Se descarta 2 de energía y pega 130. Pues no está mal, la verdad, es un fase 1. Lo que pasa es que, claro, Blaziken es muchísimo mejor. ¿Sabes? Y menos energía, pega más. Claro, es una mega que pierdes, pero pues, ¿para qué quieres esto si te lo matan y... O sea, descartas la energía, tienes la mejora de fuego, te lo matan y tienes que cargar otro, no sé. Lo veo como interesante, lo vamos a poner interesante porque es buen daño, la verdad, es buen daño. Pero pues... Luego tenemos a Primarina Baby, que también la voy a poner en interesante. Primarina, es verdad que no salió a Rankeds esta temporada, a pesar de que tiene un mazo interesante con full curaciones, con Indeedee y tal. Pero pues supongo que hay mejores opciones, ¿no? Supongo que hay mejores opciones y por eso pues nada, pero... la ponemos en me. La vamos a poner en interesante, porque si se llega a usar a Primarina en algún momento, pues tienes que llevar esta por el estúpido Oricorio, ¿no?
Luego tenemos a Jellicent. Jellicent es otra carta que yo pienso que tiene potencial futuro. Sí. Estilo, por ahí, por ejemplo, me habían pasado un dato de que hay una carta de Magikarp, creo que era así, que es, no sé si era una carta de Magikarp o era otra carta de tipo agua que protegía a la banca. O sea, si estás en la banca no te pueden hacer daño. Entonces, si es una carta de Magikarp, por ejemplo, de que si está en la banca no le pueden hacer daño, esta Jellicent sí tendría muchísimo valor porque puedes poner esto y de ahí a que te lo maten ya tienes cargada Magikarp y tal. O quizás otra carta que pueda estar en la banca mientras pones esto, habría que ver. Lo que pasa es que eh, insisto, ¿no? Lo que domina en el tipo agua es Suicune y Greninja y eso es un mazo tan fuerte y tan bueno que es jodido jugar otra cosa que no sea eso en el tipo agua específicamente porque pues no se le acerca a lo fuerte que está ese mazo, pues, ¿no? Entonces habría que ver, igual la veo con potencial futuro. Tenemos a Klefki que también la veo como buena carta, Lucina en chat. A pesar de que no se está viendo casi nada. De hecho sí se está viendo en un mazo específico de Altaria, de Mega Altaria. Que pues lo lleva como carta comodín. Por si acaso tienes algún casco dentado equipado y tal, lo pone, la descarta y luego pone otra cosa, ¿no? Entonces le ayuda a Megaltaria tanto como para aumentar su daño en caso de que no tengas alguna poca herramienta equipada o no te interese utilizarlo aún. Y luego la descarta si es que quieres descartar esa herramienta. Me parece buena carta, la verdad. Se podría utilizar más en otros mazos si sale más variedad, ¿no? Sí. Aparte la puedes encontrar con Ariana porque pues tiene 50 de vida, ¿no? Vamos a verlo acá. Y no porque la tenga corona le estoy echando flores, chat. Sino que siento que es una carta que se puede utilizar. Mira, la puedes conseguir con Ariana. Si esto fuera un Pokébebé hubiese sido mejor. Con menos vida, obviamente, pero que no tuviera coste de retirada. Yo creo que hubiese sido mucho mejor que esto lo hubiesen puesto como un Pokébebé. Pero claro, esto no es un Pokébebé, así que no tendría sentido. Tiene coste de retirada 1. Pero yo creo que se puede ver esta carta en otros. Cuando salga más variedad para tipos que la puedan aprovechar, ¿no? Que les sirva tener algo ahí en la banca. Entonces la voy a poner como buena carta. Aunque sientan que me esté fumando un porrete ahorita mismo diciendo esto. Vamos a poner a Raichu como tuvo su día. Esa es una carta que tuvo sus mazos de Pikachu y X. En que tenía como 37 mazos. Pero pues actualmente hay mejores opciones, ¿no? Tenemos a... ¿Cómo se llama este vato? Shinotic. Que también siento que tuvo su día. A pesar de que tiene una habilidad muy interesante para robar full cartas, pues ya con todas las cosas que tenemos de motor de robo, creo que ya no hace falta realmente llevarlo. Además que es una carta bastante mediocre. Aparte de eso, si no tuviera su habilidad sería una carta malísima, así que yo creo que tuvo su día y ya está. Tenemos a Groudon, que es otra carta que yo siento que tiene potencial futuro. No se ha visto nada desde que salió esta carta, pero tiene un efecto interesante que es descartar una energía de tu oponente si evolucionas, ¿no? En ese turno la pones en el campo y descartas una energía. Claro, el problema de esto es que el meta, ya saben, es una energía o dos máximo. Entonces como que no sirve de nada este tipo de mecánicas actualmente. Descarte de energía no jode mucho que digamos a comparación de antes. Entonces como que, ¿sabes? Aparte Groudon tiene un coste de ataque bastante alto, que es 3. Mejor la pongo interesante. Explicándolo me acaba de desanimar. No, no sé, lo veo complicado de que sea top, la verdad. Pero la ponemos en interesante. Tenemos aquí a Porygon Z. Que la verdad es que Porygon 2 tiene una habilidad bastante buena. Y yo siento que se va a utilizar Porygon quizás en la siguiente expansión. Porque siento que van a sacar un Porygon Z y X o algo así. Y el Porygon 2 lo que hace es que evolucionas inmediatamente. Como el extracto este nuevo, el plug este que sacaron para el tipo planta para la siguiente expansión. Evolucionas directamente y puedes pegar, ¿no? Esta carta la veo como que interesante porque puedes pegar realmente rápido si consigues eso, ¿no? O sea, literalmente es tener a Porygon y conseguir a Porygon 2 y ya tienes a Porygon 3. Y con 2 de energía puedes pegar, pero pues...
Siento que también le jode bastante el power creep un poco. Siento que es poco daño. No sé, quizás si pegara 90. No, no sé, loco. La vamos a dejar en interesante. Luego tenemos a Altaria Dragón, que también es otra carta que... la voy a poner en interesante. La puedes llevar con un mazo estilo de Pokébebés con Mega Altaria y tal. Pero siento que es muy forzado y los otros Mega Altaria... O sea, te puede funcionar, pero es más que todo porque llevas a Mega Altaria, ¿sabes? Entonces siento que los otros Mega Altarias, o los otros mazos de Mega Altaria, mejor dicho, son mucho más consistentes, ¿ok? No dependes de que te salga Pichu y no sé qué, ¿no? O lo que sea que lleves. Entonces la vamos a poner en interesante. Y ahí tenemos a Luxray. ¿Dónde ponemos esta carta, loco? Se me hace una carta que necesita 3 de energías, es jodido, pero tienes a Volner que le da esa facilidad de conseguir las energías, ¿no? Puedes pegar 2 veces con esta carta si tienes a Volner y ya luego ya tienes que reunir la energía. Tuvo su día, no sería porque pues nunca ha sido realmente meta esta carta. Puede volver tampoco, potencial futuro tampoco. Interesante o buena. O me. No, creo que me no se lo merece, ¿no? La vamos a dejar en interesante. Luego tenemos el otro Luxray, que también la vamos a dejar en interesante. Es que es lo que hay, porque si Luxray fuera una buena carta o meta, pues estaría ahí, ¿no? Y no lo está. Tenemos a Lilligant de la muerte, que esta carta, potencial futuro o interesante. O buena. Bueno, buena no es porque no se ha usado en nada. Interesante podría ser. Lo que me pasa con esta carta es que, claro, ¿prefieres aumentarte 20 de vida permanentemente o prefieres curar todos los turnos 20 de salud? ¿Sabes? Entonces siento que Indeedee le opaca muy feo a esta carta, la verdad. Veo muy complicado que se use esta carta, la voy a dejar en interesante, porque es que Indeedee es muy superior, es muy superior. Aparte de que, claro, fase 1, Indeedee es básica, claro, tiene sus desventajas, ¿no? Que si X te la pueden matar, das 2 puntos, etcétera, pero sigue siendo mejor. La voy a dejar en interesante, no le veo potencial futuro, la verdad. Igual me puedo equivocar, ¿no? Recuerden que esta es solo mi opinión. Luego tenemos a Celebi, que también veo que es una carta interesante. Su efecto está curioso, la verdad. Que le puedas pegar al básico y devolucionarlo está chido, pero no sé, no me termina de convencer a mí. Sé que hay algún masito por ahí, off meta, que lo puedes llevar, pero sin más, ¿no? Luego tenemos a Klefki, que te puedes quitar estados, que puede ser muy interesante esta carta, la verdad. Para mazos como Altaria, por ejemplo, en lugar de... Podrías llevarlo en lugar de Klefki, llevas esto, pero claro, el problema sería... Vamos a buscarlo acá. ¿Cómo es que se llamaba? Se me acaba de olvidar, chat. ¿Cómo se llamaba la puta carta? Comfy se llama, no sé por qué le dije Klefki creo. Bueno, en fin, tenemos a Comfy. Y el problema, bueno, no vas a atacar nunca con esta carta, pero te puedes quitar cada uno de tus Pokémon que tengan alguna energía, se recuperan de todas las condiciones. O sea, la podrías llevar como para Mega Altaria, de que no te lo puedan dormir o algo, pero... yo creo que está buena. Yo creo que está buena o interesante. No, la vamos a poner interesante. ¿Quién engañamos, chat? Ni siquiera Altaria está usando esta carta. El Klefki sí lo he visto, honestamente. Pero esta carta no la he visto, así que la vamos a poner ahí y ya está. Si llega a ser útil en algún momento, pues la subiremos, ¿no? Comfy de la muerte. Ahora vamos con Silvally. Uf, Silvally. ¿Qué le pasó a Silvally, chat? Pasó a estar en todos los putos mazos a no estar en ningún lado, chat. Interesante no creo que sea, yo creo que es buena carta y ya está, a pesar de que ahorita no esté en el meta como tal. Puede volver en cualquier momento. Pero no es como que no esté en el meta, o sea, no es como estas cartas que están súper jodidas, sino que esta carta la puedes jugar Pichu, Silvally o bueno, los mazos de Silvally, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ahí creo que hay mejores mazos actualmente, pero creo que está en la categoría de estos, ¿no? Luego tenemos a Dusknoir, que
Me parece que es buena carta, la verdad. No la veo super mega top. Sé que hay mazos top como el de ayer. em, pero no es... O sea, siento que solo por eso habría que subir la top. Creo que no. O sea, puede ser. Esto es debatible. Yo la voy a dejar en buena. La voy a dejar en buena. Ustedes díganme si la subirían a top. Luego tenemos a Ludicolo, que me parece que es buena carta, la verdad. Solamente que, claro, está opacadísimo por el mazo de agua de Suicune y Greninja. Pero realmente yo cuando probé y les hice video de Ludicolo me sorprendí porque puedes pegar muy fuerte muy rápido, la verdad. La voy a poner en buena carta, ya está. Independientemente de si se está jugando o no. Tenemos a Blaziken Baby, que la voy a poner en... La voy a poner en Me. Porque sí, que te puede ayudar contra los oricorios y tal, pero yo siento que no necesitas realmente ayuda con Blaziken contra oricorios. Yo por lo menos nunca he tenido problemas con eso. Tienes a Conbosken, tienes el casco dentado. Siento que no es necesario, la verdad, ocupar ese espacio en el mazo. No sé si me explico. Luego tenemos a Umbreon Baby, que yo creo que es una carta que es interesante por su habilidad, pero pues habría que ver si se puede jugar algo con esta carta, ¿no? Lo ideal sería jugar un Umbreon EX, pero siento que le falta algo a esa carta. Luego tenemos a este Altaria, que pues sí es top, porque está en los mazos de Mega Altaria actualmente para pues no solo lidiar con los oricorios, sino por ejemplo contra Mirror. Tú sabes que estás en ese jueguito de quién mete primero el Mega Altaria para que el otro luego ataque. Puedes meter este Altaria normal y obligar a tu oponente a que tenga que meter Mega Altaria y ya tú luego metes tu Mega Altaria y así, ¿no? Entonces, bueno, sí, la vamos a poner en top. Luego tenemos al Jolteon, que me parece también que es buena carta. Esta carta con Jolteon EX tiene su uso, su mazo está por ahí, ¿eh? Incluso me ha salido un par de veces en Ranked. Claro, no es lo mejor del mundo, pero pues ahí está, me parece que está bien. Sobre todo con el Eevee este que evolucionas en el mismo turno. Está interesante. O sea, está buena, mejor dicho, ¿no? Luego tenemos a Espion, que también me parece que es buena carta. O sea, estos Eevee Illusions siento que son buenas en general. Lo que pasa es que, claro, si no hay un Eevee EX, o sea, una Evolution EX top que esté dominando, pues no van a llegar al top. Van a quedar en buenas y ya está. Luego tenemos al Greninja, que está hasta en la sopa. Ya muchos ya lo odian, quieren que se vaya del meta, que la baneen. Es increíble. La carta más longeva del juego puede ser, chat. Es literalmente una carta de la primera expansión. Y hasta el día de hoy no solo es top para mazo de agua, sino que encima se utiliza en otros mazos. O sea, es que es una locura lo que es Greninja. Podría ser fácilmente de las mejores, la mejor carta del juego. Es que una carta desde que tiene un año que salió y que sigue siendo top, es una barbaridad. Y top en múltiples mazos. Yo creo que estoy de acuerdo que tienen que banear a Greninja, porque lo que hace Greninja es prácticamente hacer el meta a su antojo, ¿sabes? Porque no solo es una carta que te aumente el daño a tus Pokémon pegando 20, sino que como le puedes pegar a cualquiera, abusas mucho del helio. Entonces, cartas que necesitan un poco más de tiempo para cargarse están totalmente expuestas y les destruyes con el Greninja helio, ¿sabes? Entonces, eso condiciona mucho el meta también, de que sea mucho más rápido, porque si te demoras mucho, te evoluciona en Greninja, helio y mamaste, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, es cosas de Greninja, ¿no? A mí me gustaría que haya una especie de baneos, porque hay cartas que ya merecen ya salir del meta. Por ejemplo, Oricorio es otra carta que te condiciona muchísimo el armado de mazos, porque si no llevas una carta no EX que pueda lidiar con esto o alguna forma de matarle, vas a perder la partida si te toca contra esto, ¿no? Entonces me parece... Este tipo de cartas me parece que entorpecen el uso de otras cartas, porque... o el uso de armado de barajas, porque tienes que siempre estar pensando en esto, ¿no? Y a esto ahora se le suma pues el Chingling, ¿no? Entonces, bueno, así está la cosa. Pero bueno, el Oricorio es una carta top desde que salió. Tenemos a Hydreigon. Ya estamos llenando el top, ¿eh? Ya estamos llenando el top. Parecía que nadie iba a ser top, pero parece que estaban todas al final. Tenemos a Hydreigon, que también es una carta de locos.
La verdad, que te pueda pegar desde turno uno con solo una energía es una barbaridad. Pega muchísimo, tiene mucha vida. La verdad es una locura. Y con Indeedee, uff, con Indeedee es una barbaridad. Porque encima solo se hace 10 de daño. O sea, 10 de daño por pegar 130 me parece estupidísimo. Es muy fuerte el Hydreigon, ¿ok? Luego tenemos a Jirachi, otra carta top para el tipo psíquico. Si bien ahorita solo lo está aprovechando Megaltaria, es cuestión de tiempo de que salgan otras cartas psíquicas que seguramente van a necesitar un sniper. Y ahí va a estar Jirachi, ¿no? Que no solo es sniper, sino que le puede pegar a la zona activa. Y eso es muy importante porque te papea los Pokébebés. Te pones tu Chingling, Jirachi te lo papea, ¿sabes? Entonces, bastante peligrosa esta carta. Tenemos a Nihilego, que me parece que también es otra carta top, que a pesar de que siempre ha estado en el meta, ¿no? Desde que salió, siempre ha estado sus mazos de venenos ahí. Quizás no ha sido el más popular de la clase, pero siempre está ahí. Y siempre que hayan mazos que le puedas poner algo de veneno, Nihilego siempre va a ser la mejor opción. Por ejemplo, ahorita que va a salir Megavinas, habrá que ver si no se lleva con Nihilego, porque ese efecto de que te aumente el daño de veneno es que hace que pegues demasiado daño. Entonces yo creo que sí es una carta top. Magneton también es una carta top. Sabemos que esta cosa es una locura. Si bien tienes el punto débil de que eres muy débil hacia Greninja específicamente o hacia cualquier sniper, porque te pueden hacer un pin, es decir, te pega un golpecito. Y como tú tienes que evolucionar a Magneton, luego cargar que si un turno o dos para poder pegar con Magneson, en esos turnos eres bastante vulnerable. Entonces sí, tiene sus cosas, pero sigue siendo una carta bastante buena, la verdad. Que se pueda cargar sola, te permite que la puedas llevar en cualquier mazo, independientemente de la energía, porque se pone su energía solito, ¿no? Y también tengo la sospecha de que va a salir un Magneson EX, vamos a ver, y también un Magneton, y también un Magnemite. Entonces vamos a ver qué hacen esas nuevas cartas y veremos si esta se sigue utilizando o el otro Magneton es mejor. Quiero ver eso. Magneson también me parece que es una carta muy buena. Bueno, ya saben que esto es un mazo meta, muy meta actualmente. Sobre todo cuando se empezó a utilizar el mazo este con Dunsnoir, que no tenías como lidiar con Oricorio, se empezó a jugar full Magneson. Aunque con el Darkrai ese resultó que al final era de lo que yo probé, de los match más fáciles, porque a la larga terminabas ganando. Pero aún así, este mazo lo puedes lidiar con muchas cosas, ¿no? Con Greninja Suicune también es buena opción. Se empezó jugando con Chingling, pero ya ahorita ya no se usa con Chingling, sino doble Oricorio y Magneson y ya está para adelante. Full curaciones con chica del centro Pokémon, doble capa, etcétera, ¿no? Está bien, es un mazo top, la verdad. Decidueye también es un mazo, es una carta top que se utiliza mucho, aunque yo no sea tan fanático de Decidueye, la verdad. Porque siento que es un mazo que tiene bastante RNG, es decir, que te puede salir todo muy bien y ganas y todo chévere, o te puede salir todo muy mal y pierdes. Y no sé, me gusta más los mazos que están más balanceados, en que no importa cómo empieces, sino que puedes tener chance de ganar igual aunque empieces mal, ¿no? Entonces, pero aún así, pues Decidueye sigue siendo una carta top, ¿no? Como se habrán dado cuenta, a diferencia de las cartas EX, en el top acá seguramente veremos cartas que están, por ejemplo, en las categorías de EX, que eran meta y creo que era buena, ¿no? Creo que eran esas dos categorías, pero aquí esas dos categorías van en top porque tampoco hay tanta variedad o tantas cartas fuertes de 3 diamantes como para estar dividiéndolas, ¿no? Entonces sí, la vamos a poner ahí. Tenemos a Zeraora, que la voy a poner en buena porque es una carta que siempre está ahí. Me gustaría ponerla en top, la verdad. Se carga si te salen. Es que es una carta muy coin flip, chat. O sea, es una carta de alto riesgo, alta recompensa, siempre he dicho. Si te sale rápido en la primera mano, en primer turno, le sacas bastante valor con esa energía que te das. Pero si no te sale, es una carta que te queda muerta e inútil para el resto de la partida. Entonces la voy a poner en buena, por esa razón. Tenemos a Rampardos. Mejor vamos a dejar Rampardos para el final. Tenemos a Crobat, que es una carta que está buena también. No la pongo top porque siento que su mazo no llega al top, la verdad. Es una carta que tiene un buen efecto, pero claro, tienes que jugarlo con Arceus.
ya tienes ese mazo que no le puedes toquetear nada más, ¿no? Entonces, si así como está, no llega a estar en el top, siento que eventualmente saldrán cosas mejores, ¿no? Pero bueno, la dejamos en buena. Celestila, que es una carta que la vamos a poner en buena, porque ahorita mismo no la veo en el top, no se está jugando Ultra Entes por el cambio de meta, pero es una carta que siempre está ahí. No sé si algún día sacarán nuevos Ultraentes o no, pero igual algunos Ultraentes pueden volver a estilo Buzzwole o Guslor. Yo creo que en algún momento pueden regresar, así que la vamos a dejar en buena. Luego tenemos a Naganadel, que también se me hace una buena carta, la verdad. Con ese venenito ahí, fase 1, pegas bien, tal. Claro, depende de que te salga rápido también un poco. Pero sí, está ahí, esta es una carta buena. Y por último, Garchomp. Garchomp. Por último, Rampardos de la Muerte, que originalmente estaba en el top, pero no sé si bajarla, chat. ¿Ustedes qué opinan? Les voy a dejar a ustedes que decidan dónde pondrían a Garchomp. Yo siento que Hydreigon le ha quitado el lugar a Garchomp muy fuerte. Estilo, llegó y le dijo, dame acá mi lugar, dame acá la corona. Y Garchomp pasó a bajar muchísimo y ya no se ve. Así que la voy a poner en buena. Pero ustedes díganme dónde la colocarían, la verdad. Y eso sería todo, ¿no? Creo que así va a quedar esta tier list, la verdad. Ya la hemos clasificado, tenemos el top, las buenas, las interesantes, las potencial futuro, lo que puede volver, lo que tuvo su día, lo que nació muerto y los que están power creepeados, ¿no? Espero que les haya gustado mi opinión de esta tier list. Cuéntenme ustedes qué cambiarían, qué subirías, qué bajarías. Ya falta poco para la nueva expansión. Voy a estar haciendo directo medianoche. Apenas salga, vamos a estar ahí 2 horas antes seguramente platicando y tal. Seguramente en estos días ya ponga el programado para verlos por ahí a ustedes y platicar, chat. Eso ha sido todo por el día de hoy. Te voy a dejar también por allá 2 videos más que puedes ver de mazos que están interesantes y quizás otro video de tier list. Nos vemos en el siguiente video o en el siguiente directo. Chao.